¿Cuántos le dan un aplauso al Cristo resucitado? Aleluya. Cristo ha resucitado. Aleluya. Dele fuertes aplausos al Señor. Él está vivo. Aleluya. La tumba está vacía. Y en esta noche, Señor, hemos venido a celebrar que tú estás vivo por la fe en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cristo ha resucitado. ¿Sí o no? Y tiene que haber fiesta en nuestro corazón, tiene que haber alabanza, regocijo en nosotros, porque la tumba ha quedado vacía, ha quedado destrozada literalmente y Cristo vive. Aleluya. Por eso vamos a decir algo. Yo voy a decir Cristo ha resucitado y usted va a decir verdaderamente ha resucitado. ¿Cuántos me acompañan? Cristo ha resucitado. Aleluya, nuevamente. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Aleluya. Y hoy estamos aquí festejando y celebrando esa resurrección del Señor Jesús. Aleluya. Vamos a abrir la palabra porque quiero compartir brevemente algunos pensamientos de estas fechas tan especiales y particulares para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, aquellos que hemos abrazado la fe, estas Pascuas, ¿sí?, que estamos festejando y celebrando, tienen una importancia vital en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con el Señor. Por eso vamos a hacer referencia, claro, a esta fecha y vamos a hablar justamente de la resurrección del Señor y algunas cosas que nos enseñan esta historia tan particular que encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 24. Libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 1. Vamos a leer desde en adelante, vamos a tratar de leer todo el pasaje y mire, vamos a tratar de agilizar un poquito porque tengo muchos versículos para compartir con ustedes, para que verdaderamente hoy podamos ver la importancia de la resurrección. ¿Sí? Muchos de nosotros sabemos que Cristo ha resucitado, sabemos que Jesús ha resucitado, pero no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene este acto tan magnífico y tan glorioso para todos aquellos que hemos abrazado la fe en el Señor. ¿Cuántos se quieren enterar de esto un poquito más? A ver. Aleluya. Dice la palabra, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Tremendo lo que acabamos de leer y escuchar en esta noche porque la tumba está vacía. ¿Sí o no? La tumba quedó literalmente vacía. Por eso nosotros debiéramos de darle el valor que tiene
esta enseñanza y esta palabra para nosotros, porque cuando hablamos de que la tumba está vacía, está dando un mensaje a todos nosotros. El mensaje de la tumba vacía es el mensaje de resurrección, es el mensaje de decir, vengan y vean lo que ha sucedido, lo que ha pasado. Y los mismos ángeles decían, vayan y cuenten. Por eso cuando hablamos del mensaje de la tumba vacía, está hablando del mensaje más glorioso y más transformador que puede hacer la persona de Cristo en la vida de una persona. Por eso cuando hablamos de la tumba vacía, estamos hablando de que la piedra que estaba allí conteniendo de alguna manera al Señor, dice la palabra, si usted presta atención bien a lo que dice que la piedra era una piedra bastante importante, grande, que no se podía poner ni sacar con una o dos personas. Es más, la habían sellado y le habían puesto el sello romano para que no la pudieran mover, la habían sellado literalmente. Ahora, cuando dice la palabra que las mujeres llegaron al sepulcro, ya la piedra había sido removida. Y yo siempre pregunto y tomo esta enseñanza para mí y la quiero compartir con cada uno de ustedes. ¿Para qué fue removida la piedra? ¿Para que el Señor saliera o para que las mujeres pudieran entrar? Si usted lee pasajes posteriores, la palabra dice que el Señor traspasaba las paredes. Usted lee pasajes posteriores y habla de que Jesús se les apareció a los discípulos después de la resurrección, traspasando las paredes. O sea que el Señor tranquilamente también podría haber traspasado las piedras sin querer moverla. Pero sin embargo, la palabra dice que la piedra fue removida. Y yo creo firmemente que la piedra fue removida para que las mujeres que estaban allí, los discípulos que iban a ir posteriormente, vean que Cristo había resucitado y ya Él no se encontraba en esa tumba, para que ellos pudieran ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero proclamar en estas Pascuas para cada uno de nosotros, hay piedras que el Señor va a comenzar a remover en nuestra vida para que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén en esta noche. Aleluya. Cristo es especialista en remover piedras. El Señor remueve las piedras más pesadas y más grandes que podamos tener sobre nuestra vida, sobre nuestro alrededor o las circunstancias que nosotros podamos vivir. Usted dice, pastor, mire que la piedra mía no es fácil de mover, es bastante difícil de llevar. Bueno, yo quiero decirte, tenemos un especialista en remover piedra y otros van a ver cómo esa piedra se va a remover y otros van a glorificar a Dios por lo que Dios va a hacer en lo que estás pidiendo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hermanos, tengamos confianza. Dios es especialista en remover piedras. Y el Señor movió esa piedra para que ellas y ellos pudieran entrar a ver que Él tenía el poder para poder no solamente resucitar, sino también mover eso que estaba obstaculizando la entrada a esa tumba. El mensaje de la tumba vacía es un recordatorio para todos nosotros y aún para las mujeres, porque si usted lee allí en el versículo 6, la palabra del Señor, capítulo 24, versículo 6, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Si usted lee Lucas capítulo 2, capítulo 9, versículo 2, dice la palabra del Señor, allí en capítulo 9, versículo 22, cómo el Señor les habló esas palabras. Dice, es necesario, Jesús le decía a todos los que estaban allí anunciando su muerte, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día.
Ese fue el mensaje del Señor en muchas maneras. El Señor se lo dijo así específicamente, literalmente, se lo dijo también metafóricamente. De toda manera el Señor dio el mensaje mientras Él estaba en la tierra. Pero cuando el Señor resucitó, pareciera que las mujeres se habían olvidado de lo que el Señor les había dicho, de la promesa que Dios les había hablado. ¿Cuántos tienen memoria frágil? A ver. ¿Se olvidan de las cosas? ¿Sí? Nos olvidamos de las cosas. Y a veces el Señor tiene que venir a recordarnos lo que Él ya nos habló a través de su palabra, a través de una lectura, a través de la oración. El Señor nos ha dado promesas, el Señor nos ha dado palabras, pero muchas veces nos olvidamos por la cuestión que estemos viviendo, por la circunstancia. Imagínense, aquí en este momento era un momento de real confusión. Si nosotros nos ponemos en el contexto que está viviendo las mujeres y los varones de aquel tiempo, ¿cómo que el cuerpo del Señor no está? Algunos decían que lo habían robado, otros decían que lo habían sacado de ese lugar. Bueno, había muchas conjeturas, muchas hipótesis, había una confusión tremenda. Las mujeres fueron a ver al cuerpo del Señor y el cuerpo del Señor no estaba, había una confusión tremenda. Por eso cuando nosotros nos olvidamos de la palabra del Señor, nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha hecho a nuestra vida, lo que entra muchas veces en nuestro corazón es confusión, es incertidumbre, es no saber qué hacer. Estas mujeres se hubieran evitado muchos dolores de cabeza y se hubieran evitado sufrimiento si hubieran recordado las palabras que Jesús les habló en el libro de Lucas capítulo 9 versículo 22. Por eso en esta noche, mi querido hermano, hermana, vengo a recordarte lo que el Señor te habló a tu corazón. ¿Cuántos se acuerdan lo que Dios le habló? Yo no puedo decirte lo que Dios te habló, pero yo sé que algo Dios te habló a tu corazón. Yo sé que algo Dios habló, imprimió en tu corazón, en tu espíritu, en tu vida, en tu alma, diciendo: esto es palabra de Dios para vos, es palabra de Dios para tu familia, es palabra de Dios para la iglesia, es palabra de Dios para mi vida. Y cuando yo imprimo eso en mi corazón y lo recuerdo vez tras vez, lo que voy a evitar es sufrimiento. Lo que voy a evitar es incertidumbre, lo que voy a evitar es confusión. Por eso qué importante es recordar en este tiempo las promesas del Señor para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y las promesas de Dios son sí y amén en Él, en el Señor. Tenemos que creer en esas promesas. Entonces el ángel les dice: acuérdense de lo que les habló cuando aún estaban en Galilea. Es necesario. El ángel les dijo la misma palabra que el mismo Señor Jesús les había dicho en Lucas capítulo 9 versículo 22. Es necesario que Él sea entregado, que Él sea crucificado, que Él sea sepultado, aleluya, pero que el tercer día va a resucitar, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esta tremenda palabra? Ahora, lo que pasó después de la resurrección no solamente a estas mujeres trajo confusión, porque si usted lee y sigue leyendo la historia, no voy a leer todo el capítulo, pero sí específicamente voy a resaltar puntos del versículo 13 hasta el versículo 34 del libro de Lucas capítulo 24. Hay cosas que pasaron que trajeron confusión no solamente a estas mujeres, sino también dicen que iban dos discípulos, uno se llamaba Cleofas, con su compañero, iban caminando de regreso a Emaús. Emaús era una ciudad que quedaba a unos 11 kilómetros, dice la Biblia que eran 3 estadios, pero más o menos 11 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y mientras que ellos iban hablando las cosas que habían acontecido, eran discípulos del Señor, estaban volviendo a su casa porque estaban confundidos, estaban aturdidos. Podríamos decir que estaban hasta aún desilusionados, porque el Señor se le pone al lado de ellos y comienza a hablar con ellos y le dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Versículo 17. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué es tan triste? Cuando yo comienzo a ver y a desglosar todo este pasaje, estas personas habían perdido la esperanza. Estas personas habían perdido la expectativa.
se iban desilusionados a su casa, volvían nuevamente a donde ellos pertenecían. Tal vez habían caminado con el Señor durante esos 3 años que el Señor anduvo sobre la tierra, habían aprendido de sus enseñanzas, habían aprendido del lenguaje, habían visto los milagros, habían visto cuántas cosas Cleofas y su compañero, pero de repente iban a volver a la actividad. Si usted ve más adelante, versículo 30 en adelante, volvían a su casa a hacer lo mismo que iban a hacer antes, porque estaban desilusionados, porque su maestro, su líder había muerto y tal vez no había resucitado. Había confusión, y yo destaco de esto que muchas veces viene confusión a nosotros, porque si usted presta atención y lee allí minuciosamente lo que dice la palabra, tenían poco contenido de las Escrituras. ¿Qué tenían? Poco contenido de las Escrituras. Si usted presta atención a lo que dice la palabra, versículos 26 y 27, el Señor le dice: entonces, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea, el Señor les estaba diciendo, miren, desde los profetas, Moisés, los salmos, todo, el Señor le recitaba de tapa a tapa en aquel tiempo las Escrituras, y no se daban cuenta de que estaban cumpliéndose esta palabra, que Jesús había resucitado, que Jesús tenía que morir. ¿Por qué? Porque tenían un escaso conocimiento tal vez de las Escrituras. Cuando nosotros no leemos las Escrituras, cuando nosotros no meditamos en las Escrituras, cuando nosotros no hacemos lo que las Escrituras dicen, entramos muchas veces, cuando vienen tiempos difíciles en nuestra vida, tiempos de confusión, tiempos de incertidumbre, tiempos de inseguridad, tiempos de no saber qué hacer. Pero cuando estamos en el pleno conocimiento de la palabra, es cuando más conocemos a Dios, es cuando más se nos revela Cristo, es cuando más el Espíritu Santo nos habla a través del mensaje glorioso del Evangelio. Por eso este es el tiempo, iglesia, donde nosotros tenemos que tener contenido escritural para poder estar seguros de que Cristo verdaderamente ha resucitado y está con nosotros hasta el fin, hasta que Él venga. ¿Cuántos dicen amén a esto? Estas personas estaban confusas, estaban volviendo a hacer lo que iban a hacer antes porque no tenían un contenido escritural bien profundo dentro de su ser. Estas personas estaban confusas porque el mismo Señor les dice a estas personas, en el mismo versículo 25, entonces el Señor les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer. Tardos de corazón para creer. Versículo 25, en otras palabras, eran lentos para creer. Les estaba diciendo el Señor, les estaba anunciando, les estaba hablando, pero no creían. Les costaba creer. Conoce personas que usted le ha hablado, pero les cuesta creer. Le cuenta su testimonio, usted su experiencia, dice lo que el Señor ha hecho. Yo si no lo veo, no lo creo. Hasta que no lo vea, no lo creo. Eso hablamos gente de afuera, pero estos eran de adentro. Habían visto al Señor. Y el Señor mismo lo dice: ustedes son lentos para creer. Si ustedes quieren ver al Cristo resucitado, tienen que creer. Cuando Jesús se le apareció a los discípulos allí, después de haber resucitado, Tomás, que le dijeron: Tomás, Cristo ha resucitado. No. Yo, si no toco la herida de la costilla, si no toco la mano que fue traspasada, no lo voy a creer. Hasta que Jesús se apareció y le dijo: Tomás, ¿querés ver? Mirá, toca mi costado. Tomás, por eso te digo en este día, Tomás, no seas incrédulo, sino que sé que creyente. Dígale que está a su lado, no sea incrédulo, sé creyente. Y acá estamos en una iglesia que cree en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No seamos lentos para creer.
Porque muchas veces el Señor nos habla, nos ministra, nos dice, pero nos cuesta creer. Dios va a bendecir tu familia. Y no sé. Dios va a cambiar tu marido. Mira que Dios va a darte un mejor trabajo. Me cuesta creer. El Señor les dice a estas personas, son lentos para creer. En otras palabras, sean rápidos para creer lo que viene, sean como niños en creer lo que dice las Escrituras y lo que dice la palabra de Dios, porque cuando vienen tiempos de prueba, cuando vienen tiempos de dificultad, es ahí donde tenemos que acelerar nuestra fe para ver la mano de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? ¿Y por qué más? Estas personas, porque tenían los ojos vendados, no estaban viendo al Cristo resucitado. ¿Y cómo puede ser que estas personas estaban caminando con Jesús y no se habían dado cuenta que estaban caminando con el Cristo resucitado? Habían visto los milagros, habían visto las maravillas, habían visto las tremendas cosas que Dios y Jesús habían hecho, pero estaban más aturdidos por lo que estaba pasando, confundidos por lo que estaban viviendo, que no podían ver lo que Cristo les estaba diciendo. Y estamos muchas veces tan aturdidos nosotros por lo que pasa en el mundo, por lo que pasa en nuestra ciudad, por lo que pasa a nuestro nivel aún circunstancial de las pruebas y de las luchas que nosotros nos toca atravesar a diario, que no nos deja ver a Jesús caminar al lado nuestro. Dice la palabra, el versículo 16. Dice así, mas los ojos de ellos estaban velados, no podían ver al Señor, no podían ver a Jesús. Y yo quiero decirte, hermano, no sé la dificultad, la circunstancia, la adversidad, la tribulación que estés pasando, que nada de eso te impida ver al Señor caminando al lado tuyo en este tiempo. Porque el enemigo te quiere hacer creer que Dios te ha dejado, que Dios te ha abandonado, que Dios no está interesado en lo que estás pasando y en lo que estás viviendo. Estos hermanos volvían a hacer las cosas de antes. Y cuando estamos desilusionados con algo, queremos volver para atrás. Queremos dejar las cosas y queremos ir a donde tal vez nos sentíamos de alguna manera seguros. Dice la Biblia que ellos comenzaron a tener comunión. Diga conmigo comunión. La confusión se va con la comunión. Cuando ellos estaban confundidos, con incertidumbre, comenzaron a compartir con el Señor a tal punto que le dijeron, Señor, quédate con nosotros. Cuando el Señor bendijo el pan, si usted lee allí versículo 28, que el Señor los acompañó hasta la aldea, el Señor caminó 11 kilómetros con ellos, o sea que no fueron 2 o 3 palabritas que cruzaron. Imagínense, camino 3 cuadros allá con mi señora y me canso. Pero me canso porque me canso yo, no porque me canso de mi señora. No piense mal. Pero 11 kilómetros estuvieron caminando con el Señor. El Señor los acompañó hasta su casa y dice, llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse porque se dieron cuenta de que algo distinto había en ellos. Algo diferente había en el Señor. Diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa. Qué lindo esto, sentar al Señor a la mesa. Esto me habla de comunión. Dice la palabra, y sentado con ellos a la mesa, dice la palabra, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y le dijo, entonces le fueron abiertos ¿qué? ¿Qué le fueron abiertos? Los ojos. Se les abrieron los ojos, dice la palabra allí, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, ¿qué hicieron? Estaban en su casa, ¿qué hicieron? Volvieron al servicio, volvieron al ministerio, volvieron al trabajo que el Señor les había encomendado, porque cuando no hay comunión, nos detenemos en la confusión,
nos detenemos en la incertidumbre, nos detenemos en nuestro problema, nos detenemos en las circunstancias que estamos viviendo. Pero cuando empezaron a tener comunión, intimidad con el Señor, los sentaron a la mesa, los ojos se les abrieron y se dieron cuenta que Jesús era el que estaba con ellos y les había hablado toda la palabra, y la palabra comenzó a arder en sus corazones. Cuando hay comunión, la palabra comienza nuevamente a arder en tu vida, en tu corazón, y comenzás a meditarla, a masticarla, a rumiarla y decir: Señor, yo quiero enamorarme cada vez más de tu palabra. Y ellos decían: no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en ese mismo momento, dice la palabra, que volvieron a Jerusalén y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Hermanos, si querés que se vaya de tu mente esa confusión que te oprime, esa incertidumbre que te abraza, esa soledad que no sabes qué hacer, ese problema que te está allí trayendo verdaderamente problemas, valga la redundancia, necesitamos tener en este tiempo comunión con aquel que ha resucitado, con Cristo. Con Cristo. Se les abrieron los ojos cuando tenían comunión con Cristo. Se te van a abrir los ojos y vas a ver cómo el Señor te va a abrir puertas, cómo el Señor va a sanar, cómo el Señor va a libertar, cómo el Señor te va a restaurar, cómo el Señor te va a levantar, porque el Señor no ha dejado de caminar al lado tuyo. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Quiero compartir 2 o 3 versículos más, si usted me permite. Porque cuando nosotros vemos la importancia de la resurrección, primeramente nos revela o nos muestra que verdaderamente Jesús, nos prueba que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos la importancia de la resurrección, respalda la verdad de las Escrituras, de lo que Dios dijo y lo que Dios dice. Cuando la resurrección, mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Cuando nosotros comprendemos la importancia de la resurrección, toda confusión, inseguridad, incertidumbre se va de nosotros. Y mire lo que sucede cuando vemos esta importancia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivamos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Mi querido hermano, la importancia de la resurrección trae seguridad a nuestra vida y asegura nuestra resurrección futura cuando muramos. Yo no sé si Cristo va a venir mientras yo viva, pero si yo me muero, yo sé que Cristo me va a resucitar. Y esa es la esperanza que tenemos. Por eso el saber la importancia de la resurrección, cuando yo comprendo la importancia de la resurrección, esto nos revela que es una de las verdades centrales del Evangelio. Si no hubiera resurrección, no hubiera Evangelio. Si no hubiera resurrección, ninguno de los que estuviéramos aquí estaría en este lugar. Porque ¿qué nos convoca hoy estar siguiendo al Señor y sirviendo al Señor y seguir a Cristo? Que Cristo ha resucitado. Si no, estaríamos siguiendo tal vez otro tipo de ideas o de doctrinas erróneas.
Pero como Cristo ha resucitado, esta es una de las verdades más gloriosas del Evangelio. Y eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Cuando leemos, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Recibimos y perseveramos, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuántos creen en esto? Por eso, hermanos, estamos aquí. Porque es el mensaje central del Evangelio, que Cristo ha resucitado. Por eso tenemos que comprender la importancia de la tumba vacía, la importancia de la resurrección de Cristo de entre los muertos, es la seguridad de nuestra herencia futura. Dice 1 de Pedro, capítulo, discúlpeme que lo pasé un poquito por la Biblia, pero no quiero dejar de desperdiciar estos versículos tan lindos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, aleluya, viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para aquellos que hemos creído y le damos importancia a la resurrección de Jesús. Me deja compartir 2 versículos más, porque cuando nosotros le damos importancia a la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo nos da poder para vivir la vida cristiana aquí en la tierra. Nos da poder para vencer las potestades, las tinieblas, los principados, las enfermedades, todo lo que se levanta. Cuando yo le doy importancia a la resurrección en Cristo, comienzo a vivir una vida cristiana poderosa. Dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 18 al 20. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, que dice ahí, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas a sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué tenemos poder, hermanos? Porque Cristo ha resucitado. Y ese poder se lo ha dado ¿a quién? A la iglesia. Todos nosotros tenemos el poder de la resurrección. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya, 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 aleluya. Cristo ha resucitado, iglesia, y ese poder está en cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor. Esa vida cristiana, según lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4, mientras pasan los chicos de la alabanza, dice, porque somos sepultados con el resucitó de nosotros. Haremos en vida nueva. La resurrección de Cristo nos da poder para andar en una nueva vida. Y esa nueva vida es la que Cristo vino a dar. Vida y vida en abundancia. Por eso, ¿cuántos dan gracias a Dios en esta noche
por la resurrección de nuestro Señor. Porque ese mismo poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos, opera hoy en nosotros para resucitar todo lo que se ha muerto en tu corazón. Para resucitar todo aquello que tal vez está durmiendo en tu vida. Para resucitar todo aquello que ha estado estancado durante tanto tiempo. Tal vez te encuentras en este tiempo en un momento de muerte espiritual, en una tumba literalmente escondido, escondida, y no querer salir, pero hoy está el poder que resucitó a Cristo de los muertos en medio de la iglesia, en medio de nosotros. Tal vez estás en esa tumba de soledad, de depresión, de angustia, de tristeza, como estaban, de confusión. Pero hoy el poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos está aquí. Yo no sé si usted lo cree en esta noche, iglesia, pero la palabra me dice a mí que ese poder que operó en Cristo, aleluya, opera hoy en cada uno de nosotros. Y ese poder nos ha dado autoridad para atar, para echar fuera serpientes y escorpiones, todo lo que tiene que ver con lo espiritual. El Señor nos ha dado poder para romper toda obra del diablo que ha querido venir a entorpecer nuestra vida, nuestra familia y nuestra salud. Por eso yo creo hoy que el Señor está aquí para bendecir a la iglesia del Señor. Ponete en pie.